Continuemos con los equivalentes de Thevenin y Norton. Tenemos el mismo circuito y ahora hemos dejado las dos fuentes para trabajar, la independiente y la fuente dependiente. Entonces, este va a ser nuestro circuito 1 o circuito A. Y la resistencia sería el circuito B. Quitamos el circuito B para poder encontrar el voltaje de Thevenin y el voltaje y la corriente de Norton. Este sería el caso 2. Entonces vamos a tener el caso 2. Ahora es combinación de fuentes independientes con fuentes dependientes. Bueno, entonces desconectamos el circuito B o circuito 2 y nos quedamos con el circuito 1. En este caso hacemos una malla para encontrar el equivalente de Thevenin y entonces empecemos por la fuente. Menos BS más R1 por I más menos 2V3 más voltaje de Thevenin más R3 por I igual a 0. Como aquí tenemos una dependencia, que es el voltaje 3, el voltaje 3 está aquí en esta resistencia, entonces el voltaje 3 es R3 por I. Pero nuevamente, como el circuito está abierto, entonces pues no hay corriente, la corriente es 0 y si la corriente es 0, pues el voltaje es 0 en B3, entonces este es 0, la corriente es 0, aquí nos va a dar 0, aquí nos va a dar 0 y nos va a quedar solamente que VTH, el voltaje de Thevenin, va a ser BS. Aquí ya tiene el voltaje de Thevenin. Para encontrar la resistencia, ahora no se aplica, ¿sí? Vuelvo a repetir, no se aplica matar las fuentes. Podríamos matar esta porque es independiente, pero esta fuente dependiente no la podemos matar. Entonces, como no la podemos matar, pues no sabemos la contribución de resistencia que arroja. La técnica entonces para encontrar la resistencia que va a arrojar esta fuente dependiente es encontrar el equivalente de Norton y utilizar la ley de Ohm, voltaje entre resistencia. Entonces vamos a encontrar la corriente de Norton para poder deducir después la resistencia. Vamos a la corriente de Norton. Entonces hacemos un cortocircuito que nos va a quedar esta configuración para calcular la corriente de Norton. Hagamos el cortocircuito y empecemos a calcular. Cuando estamos haciendo los cálculos, entonces se forma nuevamente una malla y en este caso esta malla pues sería la corriente de Norton, ¿sí? Porque es una sola. Vamos a empezar, menos BS más R1 por IN menos 2V3 más R3 por IN y terminamos. V3 va a ser R3 por IN y entonces sustituimos aquí en nuestra ecuación. Entonces una vez que tenemos la sustitución, factorizamos IN. Y entonces vamos a tener R1 menos 2R3 más un R3 me va a dar un menos R3 por IN. Despejo el IN, que es el que estoy buscando. Y entonces yo voy a tener BS entre R1 menos R3. Entonces encontré ya la corriente de Norton. Tengo voltaje de Thevenin y corriente de Norton. Para encontrar la resistencia equivalente, porque yo ya no puedo matar aquí la fuente, puedo matar esta, pero la dependiente no puedo matarla, no se trabaja así. Entonces divido voltaje
de Thevenin entre corriente de Norton, ley de Ohm. Y voltaje de Thevenin pues es Vs, entonces simplemente coloca Vs, corriente de Norton es Vs entre R1 menos R3, Vs entre Vs ya en esta división se elimina y solamente me va a quedar R1 menos R3. Ya tengo la resistencia equivalente, ya tengo la corriente de Norton y ya tengo el voltaje de Thevenin. Entonces mis equivalentes van a ser voltaje de Thevenin, Vs, resistencia equivalente R1 menos R3. Aquí está mi equivalente de Thevenin. Si yo quiero el de Norton, pues agarro mi corriente, Vs entre R1 menos R3 y es la misma resistencia. Ya tendría mis equivalentes de Thevenin y mis equivalentes de Norton y ahora solamente conecto R4 y entonces pues ya continuaría con su trabajo a través de conectar R4. Ya tiene aquí pues el resumen en Thevenin de este circuito y en Norton y puede continuar el análisis. Vamos a hacerlo en el ejercicio que hemos estado trabajando. Y en el ejercicio que hemos estado trabajando, ahora aquí teníamos una fuente dependiente. Ahora simplemente yo la cambié por una fuente, perdón, aquí teníamos una fuente independiente de corriente. Yo la hice dependiente y le puse 2 veces el valor B1 de este punto. Bueno, entonces hay que aplicar la técnica. Cuando aplicamos la técnica, pues entonces continuamos con el mismo corte que tenemos. Aquí tenemos el corte. Este va a ser el circuito 1 y quitamos el circuito 2. Entonces quitamos la resistencia y nos queda esta estructura. Cuando nos queda esa estructura, nosotros calculamos el voltaje de Thevenin, por lo tanto, y vamos a aplicar ahora la técnica de transformación de fuentes. ¿Podemos aplicar cualquier técnica? Bueno, para repasar la técnica de transformación de fuentes, vamos a aplicar esa técnica. Aquí identifico fuente de voltaje en serie con resistencia, hago una transformación a fuente de corriente con la misma resistencia, 2 kilos, 2 kilos. Y entonces son 4 entre 2 kilos, 2 milis esta fuente. Ya hice la transformación. Ahora, como están en paralelo esta fuente y esta fuente de corriente, pues yo las sumo y voy a tener 2 milis más 2 V1. Aquí tengo los 2 kilos. Vuelvo a hacer transformación de fuentes porque identifico el paralelo de fuente de corriente con resistencia. Entonces hago transformación, entonces multiplico R por I para encontrar el valor de la fuente y yo tendría 2 por 2, serían 4 aquí y 4 kilos por B1 al hacer la multiplicación. Entonces ya tengo mi transformación, conservo la resistencia y en este circuito pues no puedo juntar 2 kilos con 3 kilos porque aquí está la dependencia de B1, se perdería. Entonces hago mi malla. Al hacer mi malla, yo voy a escribir, por lo tanto, esta se va a llamar la corriente I. Entonces yo escribiría menos 4, sí, esta fuente, menos 4 kilos. Aquí me falló. Aquí sería menos 4 kilos. Más 2 kilos por I, más 3 kilos por I, más BTH igual a 0. Termino mi expresión y entonces B1 es 3 kilos por I. Pero como I aquí está abierto, nuevamente es el caso que no hay flujo de corriente porque está abierto. Entonces si no hay flujo de corriente, pues esto, voltaje 1 va a ser 0, entonces aquí va a ser 0, aquí va a ser 0, aquí va a ser 0. Y BTH me va a quedar 4, simplemente despejo, 4 volts. Entonces ya tengo el voltaje de Thevenin.
Voy hacia la corriente de Norton, porque así está la técnica, ¿sí? No puedo ahora matar las fuentes. Entonces la técnica es, una vez que encuentras Thevenin, calcula Norton. Hace un circuito, un cortocircuito, perdón, aquí donde desconectamos, hacemos el corto para calcular la corriente de Norton. Vamos a utilizar mallas, 2 mallas, y vamos a hacer una supermalla. Puede utilizar cualquier técnica. Podríamos haber hecho nuevamente transformación de fuentes y simplemente llegar hasta aquí y hacer un corto y calcular esa corriente. Bueno, vamos a hacer mallas. En específico, supermallas. Entonces usted va a tener la fuente de corriente va a ser IN menos I1 igual a 2V1. Y el voltaje V1 va a ser 3 kilos por corriente IN. Aquí está. Entonces, el 2V1 lo pasamos al lado izquierdo de mi expresión y sustituimos el V1 aquí. Hace la sustitución. Factoriza para IN. Entonces le va a quedar esta expresión para IN y para I1. Despeja el valor de I1 de la ecuación. Y vamos a encontrar que I1 va a ser 1 menos 6 kilos por IN. Este es para la primera ecuación de la supermalla. La segunda ecuación va a ser la que comprende las 2 mallas. Y entonces vamos a tener menos 4 más 2 kilos por corriente 1 más 3 kilos por corriente IN igual a 0. De esta expresión sustituimos el I1 que ya habíamos encontrado previamente, lo sustituimos en nuestra ecuación y vamos factorizando todos los términos. Bueno, entonces aquí están los pasos que vamos realizando para hacer la factorización. Entonces usted va factorizando hasta encontrar que IN va a ser menos 12 megas por 3 kilos igual a 4 menos 2 kilos. Entonces despeja el valor de IN y va a encontrar 166 microamperes. Entonces la corriente de Norton vale 166 microamperes. La resistencia es voltaje de Thevenin entre corriente de Norton. Entonces voltaje de Thevenin 4, corriente de Norton 166 y esto nos da 24 kilos. Ya tenemos todos los elementos y construimos nuestro equivalente de Thevenin que va a ser 4 volts y 24 kilos de resistencia, o nuestro equivalente de Norton que va a ser 166 microamperes y 24 kilos. Aquí le puse 2, son 24 kilos. Y ya tendríamos nuestro Thevenin y nuestro Norton. Y ahora simplemente conectamos la resistencia de 1 kilo, que fue la que desconectamos para hacer el equivalente. Y aquí estaría la de 1 kilo. Y aquí estaría la de 1 kilo. Y entonces este circuito se reduce a cualquiera de los dos. Ya tenemos el caso 2. Ahora vamos al caso 3. En el caso 3 solamente incluye fuentes dependientes. Ahora lo que vamos a hacer es cortar de este circuito y dejar la pura fuente dependiente. Permítame borrar y continuamos con el caso 3. Ahorita regresamos.